a nuestra ponente, que es la doctora Celia Carrión Freire, ¿verdad?, que es investigadora titular del Instituto de Geociencias de la UNAM, en Campus Juriquilla, ¿verdad? Es responsable del Laboratorio de Mecánica de Geosistemas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3. Realizó sus estudios como ingeniera geóloga en la UNAM y de posgrado en la Escuela Nacional Superior de Minas de París. Es miembro titular de la Academia de Ingeniería México desde 2011 y fue presidente de la Iniciativa Internacional sobre Subsidencia del Terreno, LACI, del Programa Hidrológico Intergubernamental PHI de la UNESCO de 2015 a 2020. Fue fundador y responsable de la Academia del Centro de Evaluación de Riesgo Geológico, CERC, de 2008 a 2022, y del Observatorio Interactivo de Hundimiento y Fracturamiento de la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, del 2022 a la fecha. Ha sido distinguida con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM en 2007, el primer lugar del Premio de Ingeniería de la Ciudad de México en 2010 y la Medalla del Mérito de Protección Civil de la Ciudad de México. Una de sus principales líneas de investigación es el estudio de fracturamiento del subsuelo en cuencas sedimentarias continentales, principalmente en zonas urbanas, ¿verdad? Y ha publicado más de 100 artículos en revistas indizadas, capítulos de libros de difusión, en memorias de congresos nacionales e internacionales. Y ha sido responsable de 28 proyectos de investigación, ha impartido 40 cursos institucionales y dirige tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, actualmente es coordinadora de Red ECOS de Riesgos Geológicos y la responsable del proyecto apoyado por la SECTEI en la convocatoria 2025, revisión y actualización de Sistema de Información Fallas, Fracturas, integrando geología, geofísica, piezometría para el análisis de deformación del terreno en la Ciudad de México. Aquí en el estado de Guanajuato, bueno, ustedes sabrán muy bien, algunos de ustedes pues viven en la zona del Bajío, en cuencas sedimentarias, y pues también tienen problemas de riesgos geológicos y que se avecinan a largo plazo también muchos problemas. Ya ahora los que han escuchado por el socavón ahí en Silao y con las grietas, fallas también en la ciudad de León, Irapuato, Celaya. Entonces el tema de riesgos geológicos cada vez es ya fundamental para el estado de Guanajuato, ¿verdad? Y básico, importante. Pues le cedemos la palabra a la doctora Celia Carrión Freire, ¿verdad? Le damos la bienvenida. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, maestro Edgar Moreno, y a la Universidad de Guanajuato. De verdad, muchas gracias por invitarme a participar con ustedes en esta semana técnico-cultural de su universidad. Bueno, yo les quisiera platicar, como bien dijo el doctor Edgar, de qué manera podemos contribuir como especialistas en ciencias de la Tierra para tener una planeación de desarrollo urbano más integral, y en el caso de las grandes ciudades que cada vez aumentan de manera importante su tamaño sin ningún tipo de planificación, no solo su crecimiento, sino la redefinición del uso de suelo en función de las problemáticas geológicas más comunes, ¿no? Esta plática está dividida en 4 temas principales. Voy a iniciar, bueno, con la problemática de subsidencia y fracturamiento del subsuelo, que es la que más he trabajado, y les voy a compartir algunos ejemplos de trabajo, tanto en Querétaro como en la Ciudad de México, algunos casos de estudio. Y bueno, pensando en que son chicos que la mayoría son chicos que están terminando la licenciatura o tal vez en algún posgrado, quisiera hacer unos puntos importantes con relación a los conceptos de riesgo geológico, peligro, vulnerabilidad, porque a veces estos conceptos pueden estar un poco mezclados y no alcanzamos a, a ver la diferencia entre uno y otro, porque son conceptos muy relativos, pero es importante establecer de manera sistemática una diferencia. Diferentes autores le dan diferentes nombres, ese es un problema en diferentes disciplinas.
Entonces aquí les quisiera compartir una pequeña discusión sobre este tipo de conceptos. Y finalmente voy a terminar esta plática con algunas propuestas de políticas públicas, porque nosotros también tenemos mucho que ver como especialistas en ciencias de la Tierra con la propuesta de políticas públicas, que son nada más a título de ejemplo, no son cosas que podríamos empujar cuando nos desarrollamos en nuestra carrera. Bueno, antes que nada, como les comenté en un principio, pues hay muchos tipos de peligros asociados al desarrollo urbano. El concepto o la idea más importante a desarrollar es, bueno, en dónde podemos construir y en dónde no, porque hay sitios que no son adecuados por causas naturales, como las zonas de fallamiento o fracturamiento, los cauces de avenidas fluviales, las zonas de materiales de baja capacidad de carga, que generalmente están relacionados con la sedimentación lacustre en cuencas sedimentarias continentales, materiales colapsables o licuables, casi siempre se relacionan con grandes secuencias de materiales piroclásticos. También en zonas de deslizamiento o potencial caída de bloques en las laderas de las barrancas y en antiguos tiraderos de basura, minas o bancos de materiales. ¿Cómo se tiene que tratar cada uno de esos materiales? Sucede, y es muy común, empezando por la Ciudad de México, pero nos está pasando a todos, que están creciendo tanto las ciudades que ya estamos construyendo encima de los antiguos tiraderos de basura. Y la caracterización de estos depósitos, no solo en México, sino en el mundo en general, es cómo se caracterizan esos materiales geotécnicamente. Entonces, como ven, pues hay muchas áreas de trabajo. Yo en esta plática me voy a enfocar básicamente al problema de subsidencia y fracturamiento, porque se relaciona con otro problema crítico que tenemos en las ciudades, que es el abastecimiento de agua subterránea. Seguramente han escuchado que de cada 10 vasos que consumimos de agua potable, pues 6 o 7 vienen del agua subterránea. Sin embargo, a pesar de ser tan dependientes de un recurso, de este recurso vital, realmente en el país no tenemos una política estructurada sobre la caracterización de los acuíferos. Como cada vez sacamos más agua de estos acuíferos, estamos sacando más agua de la que se recarga, pues entonces el nivel del agua desciende y al descender circula digamos, se define por patrones de flujo cada vez más complejos. Cuando tenemos un acuífero somero, digamos con 30 metros de profundidad, es muy fácil modelar cómo funciona. Son acuíferos generalmente libres, muy característicos en zonas costeras o en acuíferos aluviales, pero en las zonas internas continentales, donde hay generalmente fallamiento y alta heterogeneidad, sobre todo en México, dentro de la faja volcánica mexicana, que vamos a ver un poquito antes, los patrones de flujo son cada vez más complicados porque el agua se está moviendo entre capas permeables que además están cortadas en por fallamientos de diferentes direcciones y es muy difícil dar un seguimiento o una cuantificación apropiada de estos sistemas. Eso nos lleva a que realmente no sabemos cuánta agua tenemos. Es muy difícil cuantificarla, se requiere una serie de estudios sistemáticos para llevar una cuantificación adecuada y tenemos una política pública nacional extractivista, es decir, es mucho más conveniente y mucho más barato para el país hasta ahora profundizar cada vez los pozos de extracción de agua, pero en detrimento de la calidad del agua, del costo de la extracción y, por supuesto, de la ruptura del equilibrio del sistema. Otra opción que se ha manejado para el abastecimiento de agua, pues es traernos agua de otras cuencas, pero esas cuencas también ya están llegando a condiciones críticas y no están tan dispuestas a ceder el agua como sucedía hace 10 o 15 años. Entonces, tendremos que asumir dos cosas en lo que se refiere al abastecimiento en zonas urbanas, que crecen rápidamente, es decir, cada vez necesitamos más agua porque a partir de 2012 en el mundo la población es mayormente urbana, es una tendencia mundial que las zonas rurales están disminuyendo, que es cada vez más difícil cuantificar el agua subterránea de la que disponemos
y que no hay agua superficial disponible para realizar un trasvase en las zonas urbanas. Y eso nos llega a la conclusión de que pues la única opción que tenemos es aprender a utilizar de manera sostenible el agua con la que disponemos, que básicamente es la poca que nos queda subterránea, racionalizarla para permitir la recarga, el reuso y la captación de agua de lluvia. Entonces, bueno, eso no es una plática de hidrogeología, nada más quería dejarles estos temas en el aire porque pues están relacionados con los problemas de subsidencia y fracturamiento en las zonas urbanas. Existen, por supuesto, otros peligros geológicos relacionados también con la planificación urbana, como es el vulcanismo, la actividad sísmica y la ubicación de rellenos sanitarios, pero pues no me alcanzaría el tiempo para hablar de todos los temas, solamente se los quiero dejar encima de la mesa y vamos a platicar básicamente sobre un complejo fenómeno que es la subsidencia y el fracturamiento, porque intervienen varios parámetros como las características naturales de los materiales y el abastecimiento de agua subterránea. Cuando doy estas pláticas para los políticos o la gente que no es especializada en ciencias de la Tierra, me gusta mucho enseñar unas caricaturas de un grupo japonés que hace difusión a este fenómeno, porque ahí es donde ellos realmente entienden qué tiene que ver la heterogeneidad del subsuelo en las zonas urbanas, sobre todo en México, con la extracción de agua subterránea. Les voy a pasar una secuencia de estas caricaturas muy rapidito, porque para ustedes como especialistas en ciencias de la Tierra, pues estos fenómenos son conocidos, pero no para toda la gente. Entonces, se trata más o menos de mostrarles a los no especialistas que los fenómenos de extracción de agua, subsidencia, fracturamiento e inundación están intrínsecamente relacionados. Tú tienes un caso inicial, un escenario muy sencillo, ¿no? Tienes una concentración urbana, agua en el subsuelo en diferentes niveles acuíferos y una heterogeneidad importante de los materiales del subsuelo en esa zona. Empiezas a sacar agua, digamos, de una de las dos capas, vamos a suponer que sacas de un acuífero inferior, pensando que este se deformará menos que el acuífero superior. Bueno, es una hipótesis válida, depende de las características de los materiales. Y lo que sucede, bueno, pues es que se drena el acuífero superior, ¿no? Pues es normal por una compensación en la depresurización del sistema. Al drenarse el acuífero superior, aunque estés extrayendo del inferior, pues empiezan los procesos de deformación. Las capas geológicas, las secuencias sedimentarias, sobre todo compresibles o deformables, se reacomodan porque estamos sacando agua de los materiales granulares, de los poros de los materiales granulares, y estos materiales pues cambian su volumen, disminuyen su volumen en general, y toda la secuencia sufre un reacomodo. Aquí se puede ver claramente que, no sé si ven mi cursor, espero que sí. Sí. Cuando se tienen deformaciones diferenciales entre unos materiales y otros, pues entonces se pueden generar fracturas asociadas precisamente a esta deformación diferencial. Entonces, además de la pérdida del agua subterránea, pues tenemos la deformación y la desestabilización de la cimentación de las grandes estructuras en diferentes escalas dependiendo del tipo de cimentación. Si son cimentaciones someras, de cajones o de zapatas, pues pueden ser afectadas por fracturamiento. Si son cimentaciones más profundas por pilotes en capas con una mayor resistencia, también pueden llegar a desestabilizarse por la deformación total de la secuencia. Y así continúa la extracción hasta que agotamos el recurso subterráneo y se tiene una deformación crítica. Entonces, como ustedes pueden ver, pues tenemos asociada la desestabilización estructural de la infraestructura urbana. Aquí estamos hablando de cimentaciones, pero obviamente también tenemos ruptura de gasoductos, de tuberías de distribución de agua potable, de drenaje, desestabilización de cimentaciones en puentes, de formación de grandes avenidas con altas tasas de circulación, desestabilización de cimentaciones por esta gran deformación
que tenemos tanto en la superficie como en el subsuelo. Y además, bueno, pues tenemos esta depresión del nivel del terreno que en el momento de una lluvia, pues se va a convertir en un gran problema de inundación. Entonces, como les decía, esta secuencia de caricaturas enseña de una manera muy rápida y muy fácil la interrelación de todos estos fenómenos, considerando la complejidad de la geología del subsuelo. Entonces, es importante que nosotros como especialistas en ciencias de la Tierra, pues tratemos de impartir de compartir este conocimiento sobre la complejidad de la estructura del subsuelo, porque no es nada trivial hacer una caracterización de un acuífero en estas condiciones, sobre todo en la parte central. Como ustedes, este esquema sobre el abatimiento piezométrico en el acuífero del Valle de Querétaro, donde he trabajado también ya varios años, pues muestra cómo los descensos son terriblemente importantes, grandes, con relación a otras entidades, por ejemplo, de Querétaro, ¿no? Aquí se muestra el cambio de pendiente tan fuerte que hay para 20 años y su diferencia con Pedro Escobedo o con el Valle de Tequisquiapan, por ejemplo, o Chichimequillas. Sin embargo, estas tendencias, estas curvas son relativamente antiguas, son de hace 10, 15 años, y ahorita, precisamente porque están creciendo la mancha urbana, pues también tienen una pendiente importante. Lo mismo fue reportado hace más de 20 años para el acuífero de Celaya por Trujillo Candelaria en 2013. Y ese es el comportamiento de todos los acuíferos en el centro del país. En general, en la faja volcánica transmexicana, en estas ciudades, pues tenemos unas tasas de abatimiento piezométrico entre 1 y 5 metros por año, lo cual es altísimo. Y tenemos otro problema. Aquí, por ejemplo, esta sección es familiar para ustedes que están trabajando en el Bajío. Muchas de estas cuencas pues están falladas, ¿no? Están afectadas por fallamiento regional. Seguramente muchos de ustedes han visto con sus profesores de geología estructural o de geología de campo que todos estos valles volcánicos en la faja volcánica transmexicana pues están atravesados por el sistema Taxco-San Miguel de Allende o por el sistema Chapala-Tula, y entonces eso hace que se formen fosas o gravens que por supuesto que van a determinar los patrones de circulación de agua subterránea. Aquí, por ejemplo, en este esquema, aquí tenían el nivel de agua subterránea para 2013, que era de 130, 125, 100 metros, y aquí el sistema era relativamente homogéneo, aunque no tanto, porque ya se veía que había mucha deformación y mucho fracturamiento asociado en las secuencias superiores, pero también imaginen que ahora esta línea azul ya descendió prácticamente hasta 200 metros y ahora el agua se está moviendo entre las unidades más profundas y entre los sistemas de fallamiento más complicados, más complejos, en lo que antes se llamaba el basamento hidráulico, que ese término también ya no es obsoleto, porque realmente el basamento en sentido propio hidráulico no existe. Se ha demostrado con diferentes estudios pues, que siempre hay una conexión, aunque sea mínima, entre las diferentes secuencias que constituyen el subsuelo. Conexión hidráulica, me refiero. Aquí tenemos las dos grandes fallas, que, aunque hay más, ¿no? Aquí nada más les estoy poniendo las más importantes, Jacarandas y falla de Guadalupe. Ahorita, bueno, pues es importante este tipo de caracterización. Seguramente sus profesores o colegas les han hablado, pues que para acá va a llegar el tren, ¿no? En el tramo Querétaro-Irapuato. Entonces, pues también se tienen que considerar todas estas heterogeneidades para el desplante de las vías y garantizar la seguridad de la estructura, sobre todo de las cimentaciones. Aquí algunos ejemplitos muy rápidos de la deformación en Guanajuato. Aquí tenemos separada esta casa, está hacia un lado y hacia atrás, es decir,
una casa puede estar estable estructuralmente, no tener un problema estructural en relación a lo que se refiere castillos, traves o descenso de cargas en general, pero si falla la cimentación en una de sus esquinas, por ejemplo, que una esquina de la casa esté en una falla, se va para atrás toda la casa y no se le rompe una ventana, ¿eh? O sea, no es un problema estructural, es un problema de cimentación o el descenso de una estructura con relación a otra. Aquí algunas fotos de un trabajo, un levantamiento que hicimos en Irapuato hace algunos años que afectaba sobre todo a unas fábricas que estaban en la entrada de la ciudad. Aquí vemos el grado de destrucción por el desplazamiento de esos sistemas de falla. Existen otros casos, como estos documentados por Trujillo Candelaria, en el que es otro tipo de fallamiento, son grandes aberturas afectadas por la erosión y que se van ensanchando con la circulación de las aguas pluviales, ¿no? Esto puede pasar también en las zonas cubiertas por asfalto y bueno, el problema es que no las vemos y de ahí que cuando hay una ruptura de una tubería que está generando esta erosión, pues se genera una gran oquedad en el subsuelo y en algún momento dado, pues la cobertura de asfalto no soporta la carga y se producen estos famosos socavones, ¿no? En las zonas urbanas. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo básicamente se trata de que los materiales que rellenan las secuencias, los valles volcánicos dentro de la faja volcánica transmexicana, pues son muy heterogéneos. Podemos tener coladas de lava, podemos tener secuencias piroclásticas, depósitos aluviales, depósitos lacustres, todos interestratificados y además podemos tener un basamento con fracturamiento o con fallamiento, con desplazamientos verticales importantes. ¿Por qué sucede esto? Pues porque el vulcanismo pliocuaternario de la faja volcánica transmexicana pues es muy reciente, prácticamente sigue activo en algunas zonas de la faja. Y al mismo tiempo que se estaban dando estos pulsos volcánicos, estos eventos volcánicos, pues existían periodos de calma en el que había una alta erosión y se depositaban materiales granulares, incluso se llegaban a depositar materiales lacustres, y de repente, bueno, pues otro evento volcánico y otra vez otro periodo de calma. Es decir, estos pulsos que han ocurrido durante el último millón de años prácticamente en estas secuencias, pues da oportunidad a que se depositen materiales de diferente granulometría y que estén interestratificados con los materiales volcánicos. En términos prácticos, para ingeniería, lo que significa es que tenemos materiales con diferente comportamiento mecánico e hidráulico y diferentes condiciones de flujo, como arcillas, limos, arenas, gravas, con intercalaciones de rocas rígidas con diferentes grados de fracturamiento, volcánicas y piroclásticas con diferentes grados también de consolidación. Además de que en las partes superficiales generalmente las formaciones son limo-arcillosas, también con su propia heterogeneidad y que tienen una baja capacidad de carga para carga dinámica y estática. Y bueno, todo esto está contribuyendo a la vulnerabilidad tanto geotécnica como geológica a profundidades mayores. Aquí tenemos otro caso de estudio en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, nada más para mostrarles el grado de destrucción que pueden tener estos efectos. Esta casa estaba encima de una lengua de piroclastos dentro de la planicie lacustre de la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México. Y bueno, se inicia la deformación hace prácticamente 20 años y sigue avanzando de una manera muy rápida y en 5 años o un poquito más, pues se destruye completamente la casa, ¿no? ¿Por qué? Pues relacionada con la deformación de este lado y de este lado, porque la mitad de la casa estaba en una lengua piroclástica, en una secuencia longitudinal, se deforma y la casa pues trabaja en tensión y se parte y se destruye. Y aquí no hay falla, ¿eh? Es nada más una diferencia de la rigidez de los materiales.
Obviamente se generan este fallamiento por tensión de la estructura, pero no hay una falla geológica abajo de esta secuencia, es solo un contacto estratigráfico. Perdón, esta la repetí. Ahora vamos rápidamente me avisan por favor cuando se acabe mi tiempo porque realmente no me quiero pasar del tiempo que me toca. El segundo tema, voy a ir muy rápido también, es el concepto de peligro, riesgo y vulnerabilidad. Como les comentaba al inicio, dependiendo de la disciplina se acuñan diferentes términos, entre ellos, por ejemplo, la diferencia entre amenaza y peligro, ¿no? Para algunas personas son conceptos diferentes y para otras es lo mismo, para otras es nada más la traducción de hazard en inglés y en Sudamérica le llaman más amenaza y aquí le decimos peligro. Entonces, seguramente han leído al respecto y tal vez hay algunas dudas que ojalá podamos aclarar en este momento. Yo empecé a trabajar con estos temas tomando como base un manual que sacaron en Cedesol y en el Senapred hace 20 años, en el que ya se empezaba a hablar de los atlas de peligros naturales y se empezaban a acuñar estos conceptos. Para 2012, bueno, Senapred ya empezó a estructurar un poco más esta información y se sacaron conceptos más generalizados, pero a mí en particular me gusta un trabajo que ha desarrollado unos colegas geólogos que son asesores del Banco Mundial, porque a final de cuentas el riesgo es un concepto prestado de las ciencias económicas. Estos conceptos de riesgo, peligro y vulnerabilidad realmente nacieron por las ciencias económicas y nosotros las estamos aplicando a las ciencias de la Tierra. Estos colegas, Mora y Kepi, Sergio Mora y su estudiante Kepi, pues trabajaron como consultores del Banco Mundial y acuñaron ciertos conceptos o trataron de definir ciertos conceptos de una manera más sistemática, pues porque al final de cuentas se traducía en dinero, ¿no? En lo que se refiere sobre todo al aseguramiento de las estructuras dañadas o a la declaración de una zona de desastre en un país o en una comunidad. Y bueno, ustedes pueden encontrar muchísimos trabajos relacionados con esto. En 20 años estos conceptos han evolucionado muchísimo. En las revistas de ingeniería geológica, geología ambiental, sobre todo hay una especializada en Natural Hazards, y en las páginas relacionadas con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, pues también hay mucha literatura especializada en la cuantificación de costos y riesgos relacionados a distintos fenómenos naturales. En estos términos, y para no extenderme mucho en el tema, el peligro se define como la probabilidad de ocurrencia de que un fenómeno destructivo afecte un lugar y o a una comunidad. Es una condición química, física, geológica que tiene potencial de causar daño a la gente, a la propiedad y al medio ambiente. Obviamente, cuando se trata de peligros naturales, pues se trata de un fenómeno potencialmente dañino que nos puede afectar en un determinado lugar y con un diferente intervalo de tiempo, que no depende de nosotros, que está asociado a un fenómeno natural. Todas estas definiciones son también retomadas en la Ley General de Protección Civil, que si les interesa el tema, también les recomiendo mucho que la lean con cuidado, porque estos conceptos también están definidos allí y son los conceptos que nosotros manejamos oficialmente en el país. Es una muy buena ley, la Ley General de Protección Civil, se las recomiendo, y es prácticamente la única que tenemos en lo que se refiere a políticas públicas. El segundo concepto importante es la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad del medio a ser afectado por un fenómeno natural inducible. Y este es un problema económico-social. Aquí me gustaría hacer hincapié en que la mayor parte de la literatura trabaja sobre vulnerabilidad urbana o vulnerabilidad social o vulnerabilidad física de la infraestructura urbana, pero hay muy poquita literatura relacionada con la vulnerabilidad física del medio geológico, que esa es un poco mi especialidad. Habemos muy poquita gente trabajando en la caracterización sistemática del medio geológico
para determinar su vulnerabilidad a cierto fenómeno. Por ejemplo, yo trabajo mucho en la caracterización de sitios para saber qué tan susceptible es ese medio a romperse o no cuando hay una condición como la extracción de agua subterránea o un temblor o un fenómeno antropogénico como la circulación de autobuses o diferentes causas naturales y antropogénicas. Y la vulnerabilidad en estos términos se define con base en 5 parámetros: el grado de exposición, la fragilidad que determina su resiliencia, el impacto en la calidad de vida, el valor económico afectado y el impacto ambiental potencial. Estos son, digamos, que las 5 dimensiones que se tienen que considerar cuando se habla de vulnerabilidad, sobre todo de vulnerabilidad física. En este sentido, quisiera hacer énfasis en el impacto en la calidad de vida. La diferencia entre la subsidencia y la afectación por un terremoto puede ser a lo largo de los años la misma. Es una destrucción total en algunas zonas. Sin embargo, en el terremoto es instantánea y en la subsidencia se puede llevar 20 años, como el caso de la casa que les enseñé. Bueno, ahí se llevó 6 o 7 años. Pero realmente el impacto en la calidad de la vida es el mismo. Ahí hubo una destrucción de una vivienda. Por suerte, como es lento, pues no hay tanta mortandad, pero sí hay muchas pérdidas. Permítanme un segundo, pues está lloviendo y se ve muy fuerte el aire. Permítanme. Se está granizando acá. Entonces, la vulnerabilidad se define entonces en estos 5 parámetros y es importante considerar el tiempo en el daño a la infraestructura y a la calidad de vida. ¿Y por qué es para nosotros tan importante el tiempo? Porque en términos de políticas públicas, si hay un temblor o un terremoto que destruye, independientemente obviamente de la tasa de mortandad, pero que genera una destrucción similar, pues adquiere más atención porque tiene que ser mitigado en este momento. En cambio, el problema con la subsidencia es que, como es de largo plazo, pues es muy fácil que la afectación sea transmitida de una administración a otra. O sea, las administraciones públicas, que son de 3 a 6 años, generalmente dicen, no, bueno, pues este no es mi problema, le toca al que sigue y al que sigue, y así se va pasando de administración en administración, hace que este fenómeno se deje avanzar hasta la destrucción total, cuando podría haber habido medidas preventivas de mitigación que hubieran disminuido muchísimo el costo de realizar una mitigación efectiva. Y ahí es donde entramos nosotros como especialistas en ciencias de la Tierra, a crear estas alertas para que podamos tener un sistema preventivo o de mitigación temprana antes de que la destrucción sea mayor. Ay, espero que me escuchen, pero se está cayendo el cielo aquí. ¿No te, ¿sí me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Precisamente en estos conceptos de peligro y vulnerabilidad, ya para terminar esta parte, quisiera también hacer énfasis en el concepto de riesgo. Para que un riesgo sea catalogado como tal, tiene que ser el producto de la convolución o de la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y del costo de los daños, ya sea físicos o de calidad de vida, que son función de la vulnerabilidad. En ese sentido, tenemos que dejar muy claro que no es lo mismo riesgo que peligro, porque ahí hay una pequeña, o había, que ya está corregida, una pequeña ambigüedad en la Ley General de Protección Civil, porque dicen mapa de riesgos o atlas de riesgos, cuando realmente muchos de los que trabajamos en ciencias de la Tierra hacemos mapas de peligros, no mapas de riesgos.
Así, por ejemplo, les puedo comentar que todas las personas que trabajan en vulcanología, por ejemplo, en peligros volcánicos, casi todos, o incluso en sismicidad, trabajan la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Es decir, estudian un fenómeno geológico a tal detalle y con tal precisión que son capaces de estimar de una manera muy sistemática la probabilidad de su ocurrencia. Este es un campo de trabajo muy importante en la ciencia de la Tierra. Y existen otros especialistas, sobre todo en el ámbito de la ingeniería geológica, que trabajan más con otro tipo de fenómenos, en el caso mío, por ejemplo, de ciencia, que trabajamos con la vulnerabilidad física del medio más que con la probabilidad de ocurrencia, porque estos son fenómenos deterministas, no tiene sentido hacer un análisis probabilístico ahí. Lo que sí nos debe de quedar muy claro es que para que nosotros podamos construir un mapa de riesgos, tenemos que tener ambos parámetros: la probabilidad de ocurrencia y la estimación de los daños. Y cuando uno maneja más o menos mentalmente, digamos, o conceptualmente este concepto de riesgo, pues llega fácilmente a la conclusión de que los desastres no pueden ser naturales. Los desastres son riesgos mal manejados, que no tuvieron medidas de mitigación o medidas de prevención tempranas y que fueron inducidos por una mala gestión. En este sentido, bueno, pues es muy criticable el concepto de desastre natural. Por supuesto que existen los desastres naturales cuando el fenómeno natural sobrepasa por mucho la capacidad de la comunidad. Eso no está en cuestión, sobre todo en un terremoto, en una inundación, en un tsunami. Pero hay otros fenómenos mal llamados desastres naturales que realmente son desastres inducidos por actividades antropogénicas. Por ejemplo, cuando un deslizamiento de laderas afecta a una comunidad que nunca debió haber estado ahí porque estaba en una zona de peligro, o las comunidades que se establecen en las zonas de cauces o en las zonas de fallamiento. Entonces, como les comentaba, pues es complicado a veces diferenciar entre el peligro y la vulnerabilidad. En este caso, bueno, en esta caricaturita, pues las casas están en peligro, pero también representan están en una zona vulnerable, perdón, pero también representan un peligro para las construcciones que están abajo de esta zona, ¿no? Entonces, por eso es un poco complicado a veces establecer las diferencias entre estos conceptos. Lo que sí es importante es que precisamente en los conceptos de gestión de riesgo, pues, y precisamente viniendo de las ciencias económicas, es que nosotros como especialistas en ciencias de la Tierra, pues tenemos que aprender a ayudar a la parte administrativa en términos de darles consejos sobre hasta qué momento un fenómeno geológico es controlable, hasta qué momento puede ser retenible y en qué momento este riesgo se tiene que transferir. Por ejemplo, una casa o una comunidad o un fraccionamiento que está en una zona peligrosa o de alto riesgo, pues hay un momento en que hay que tomar una decisión, en que ya no se puede establecer una comunidad ahí y se tiene que valorar los costos de reubicar a estas personas a una zona en una zona que represente menos peligro. Ahora les voy a presentar algunos ejemplos de la manera en que trabajamos en el Laboratorio de Geosistemas del Instituto de Geociencias de la UNAM. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en México, en Querétaro y en algunas zonas de Guanajuato, y bueno, lo que les comentaba yo al inicio es que pues muchos valles volcánicos de la faja volcánica transmexicana pues están afectados por los mismos problemas, porque tienen el mismo tipo de heterogeneidad, porque están afectadas por fallamiento y porque están creciendo de una manera importante las zonas urbanas. Entonces, nosotros podemos ver las cuencas entre los materiales volcánicos a lo largo de toda la faja, que es mal llamado
aluvión cuaternario, porque ni es aluvión ni es cuaternario en la mayoría de los casos, sino que son piroclastos retrabajados que generalmente son terciarios. ¿Cuál es la diferencia? Es muy diferente tener una secuencia granular arenosa con materiales equidimensionales relativamente estables que tienen una alta permeabilidad y una alta resistencia eventualmente, a tener una secuencia de piroclastos, de feldespatos que se degradan muy rápidamente, que los vuelve deformables y que nos dan origen a materiales como limos y arcillas. Entonces, pues muchos de estos materiales pues no son realmente aluvión, ¿no? Aunque sí hay piroclastos retrabajados, eso es clarísimo. Aquí, bueno, algunos ejemplos de fracturamiento en las ciudades, ya les enseñé algunos casos de Irapuato que asociados a fallamiento, pero también hay fracturamiento como estas famosas fracturas de tensión que se generaron en la ciudad de Guadalajara, en Ixtipac. Si se fijan, estos son todos materiales granulares finos y estas fracturas se les llama fracturas por tensión. A veces tienen desplazamiento vertical cuando está asociado a un fallamiento. El caso de Celaya también es emblemático porque tenemos un fallamiento regional que está condicionando la deposición de materiales compresibles o altamente deformables, que en cuanto a deformación, pues se equipara a la altísima deformación que tiene la Ciudad de México, porque tienen materiales compresibles, espesores importantes de materiales compresibles. Un trabajo que yo considero emblemático por la metodología es lo que hemos hecho a lo largo de los últimos 20 años en la ciudad de Querétaro, en donde tuvimos una colaboración al principio muy cercana con la Comisión Estatal de Aguas y la dirección local de la Conagua. Eso es súper importante porque pues al final de cuentas son los ingenieros que andan en campo y que conocen estos fenómenos y que nos comparten la información que podemos utilizar. Este trabajo lo publicamos en la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas. Aquí lo que pueden observar es cómo era la densidad de pozos de extracción de agua subterránea alrededor de inicios del siglo XXI y una columna sintética, estratigráfica de Querétaro que se puede aplicar también a otras entidades, en el que tenemos esta especie de sándwich que les comentaba al principio, en que tenemos rocas volcánicas con diferentes grados de fracturamiento, materiales granulares con diferente compresibilidad, rocas volcánicas otra vez y otra vez una secuencia de materiales granulares. Entonces imagínense un sándwich, materiales de rigideces diferentes, que además en la superficie está cortados por el fallamiento norte-sur asociado al sistema Tasco-San Miguel de Allende y al sistema Chapala-Tula perpendicular al que es casi norte-sur, ¿no? Entonces tenemos una retícula en superficie y además tenemos una altísima heterogeneidad en el subsuelo. Empezamos en este trabajo haciendo una sencilla resta entre los abatimientos piezométricos en un periodo de aproximadamente 30 años, desde 1970, que es en general el parteaguas mundial en el que empieza la sobrepoblación y empieza la sobreexplotación de los sistemas. Hacia el 2002, como pueden observar, este tenso no es homogéneo ni mucho menos, es sumamente heterogéneo, y estas zonas azules que nos están indicando las zonas en donde se abatió más. Entonces, esta es la manera en que comprobamos, pues, que precisamente las estructuras que afectan el sistema acuífero y la altísima heterogeneidad vertical, pues hace que el agua se mueva por diferentes partes y que en algunas zonas se mueve más rápido y es donde hay mayores abatimientos piezométricos, y en otras zonas pues se mueve más lento porque las permeabilidades son menores y no tenemos unos descensos tan fuertes. Lo que sí es interesante es que cuando las zonas de mayor abatimiento son muy cercanas a las zonas de menor abatimiento, se generan franjas que se denominan franjas de alto gradiente hidráulico, es decir, todo el material que está en esta transición
En esta zona tan cortita, porque espacialmente es corto, pues todo este material del subsuelo está trabajando a tensión. Y lo que pasa, lo que genera, pues al final de cuentas, pues es una ruptura, ¿no? De las secuencias y desplazamiento de las secuencias del subsuelo. Visto de una manera muy esquemática, bueno, pues acuñamos esta sección. Aquí está un poco la traducción de lo que les comentaba. Tenemos este sándwich en la vertical que está partido, digamos, en las dos direcciones. En esta sección es este-oeste. Y bueno, estamos viendo las trazas que es donde se ubica la ciudad de Querétaro. Y aquí, por ejemplo, este trabajo lo publicamos en 2005, pero en 2010, aquí a esta altura, más o menos, por el Rancho Venegas, se rompió terriblemente un drenaje de 180 centímetros de diámetro en una fractura que en ese momento nosotros ya habíamos previsto que se iba a romper y obviamente no nos hicieron caso. Y a los 3 años se rompió y ocasionó un problema terrible porque era pura agua negra que inundó a toda la población que vivía en esa zona, que además es la zona más baja de la zona metropolitana. Otro fenómeno importante, aprovecho para mencionarlo, es que, pero no me acuerdo si puse aquí, no lo puse, así que se los voy a mencionar con este mapita. En algún momento la CEA nos comentó que tenían pozos de extracción de agua subterránea que se degollaban así como si fuera mantequilla, pero son pozos de acero, con ADN de acero de 18 pulgadas de diámetro. Tenían 9 pozos degollados en diferentes zonas de la ciudad. Hicimos el análisis y nos dimos cuenta que sí, algunos estaban en unas zonas de fallamiento, pero muchos también estaban en estas zonas de alto gradiente hidráulico que les comentaba, pero sobre todo se degollaban en las zonas de contacto entre la roca y los materiales granulares, porque estos son planos de debilidad naturales. Si tú depresurizas todo un sistema, lo deformas, con poquito que varíe el gradiente hidráulico es suficiente para que se genere un desplazamiento entre las unidades y eso ocasionaba la ruptura de los pozos. Entonces lo que hicimos aquí es empezar a trabajar con esta información que ya teníamos sobre la piezometría y la litología, con un programa de interpolación para hacer una reconstrucción tridimensional de la estructura del subsuelo y hacer ahora sí, un estudio, un modelo tridimensional confiable que nos permitiera entender las condiciones de comportamiento hidromecánico en toda la secuencia. Gil Ochoa hizo su tesis doctoral con este tema y pudo hacer un modelo en el que él, en colaboración con unos colegas que estudiaron un algoritmo especial en la Universidad de Padua, y pudo modelar el abatimiento, la deformación y la potencial presencia de fracturamiento por tensión y por desplazamiento vertical. Bueno, así se ve, por ejemplo, el fallamiento a lo largo de la ciudad. Ahorita ya no se ve porque pues ya lo han estado modificando. Aquí en esta falla que le llamamos nosotros la falla de prolongación Zaragoza, construyeron una gasolinera, ¿no? ¿Por qué no? Encima, que pues está bastante deformada. Y último punto que quería compartirles es que tengamos en cuenta que las zonas de hundimiento no coinciden o no deben de coincidir necesariamente. Es decir, no se va a deformar necesariamente donde se está abatiendo más el nivel de agua subterránea, porque hay un intervalo de reacomodo de todo el sistema que está disipando la depresurización, no es inmediato, a eso me refiero. Entonces, hay muchos trabajos relacionados con cuánto se va a tardar, por ejemplo, si dejamos de bombearla ahorita, cuánto se va a tardar realmente nuestro sistema en recuperarse. Obviamente nunca vamos a recuperar los vacíos que ya se cerraron, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de una recuperación parcial de los niveles de agua subterránea para que no se sigan acentuando estos fenómenos.
En lo que se refiere al trabajo que hemos relacionado en la Ciudad de México, hemos tenido una colaboración también de muy largo plazo con la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México y bueno, ahora con la Ciudad de México en su conjunto. Pero bueno, en ese momento implementamos todo esto que les estoy platicando de la correlación de registro litológico, la piezometría, utilizar diferentes herramientas, pues lo echamos a andar en el Centro de Evaluación de Riesgo Geológico, que ha sido y es altamente reconocido en la Ciudad de México como un organismo de consulta especializada. Les cuento muy rápidamente la historia. A mí me hablaron en 2007 para que los ayudara porque se abrió una fractura, se cayó un taxi y fallecieron 2 personas. Entonces, lo que decidimos con mi grupo de trabajo es, no les vamos a hacer un estudio más que después se va a perder, mejor vamos a entrenar a la gente de la alcaldía para que ellos tengan su propio grupo de especialistas que monitoreen el fenómeno. Y así nació el Centro de Evaluación de Riesgo Geológico, se integraron ingenieros geólogos, geógrafos, geofísicos y armamos un grupo técnico especializado muy interesante que funcionó a lo largo de 30 años en una de las zonas más problemáticas. Cuando después de ese periodo, bueno, pues ya el grupo se empezó a disgregar, pero bueno, tuvimos oportunidad de vertir toda esta información en otra propuesta que fue apoyada por el entonces CONACYT, que era la creación de un observatorio interactivo de hundimiento y fracturamiento, que es este que está aquí en la foto que pueden observar, y que permite, la idea, no es un museo, es un observatorio, porque la idea es utilizar toda la información que generamos para que pueda ser accesible para los tomadores de decisiones y para la comunidad en general, en lo que se refiere a conocimiento y a generación de nuevos datos de deformación. Aquí, okay, entonces concluyo rápidamente. Les voy a pasar muy rápidamente las diapositivas, ya nada más para enseñarles los resultados de estos estudios, el tipo de metodología, que son muchas de las materias que ustedes están llevando en sus cursos, que se han desarrollado desde la geología urbana, mecánica de materiales, geotecnia, prospección geofísica, hidrogeología, el uso de los sistemas de información geográfica, los sistemas de monitoreo, que son obviamente básicos para la toma de decisiones en las entidades, sobre todo de servicios urbanos o de Dirección General de Obras. Aquí algunos ejemplos muy rápidos del tipo de trabajo que desarrollamos. No es nuestra línea de trabajo, pero nos apoyamos en los especialistas que trabajan con interferometría de radar, ahora que está de moda este nuevo satélite de la NASA, ¿no? Que hacen como que creen que son los primeros, pero bueno, aquí hay gente trabajando con eso desde hace más de casi 30 años también. Y bueno, aquí, por ejemplo, me voy a ir muy rápido porque estas diapositivas que les estoy pasando son las diferentes mapas que hicimos de la Alcaldía de Iztapalapa de vulnerabilidad física, de fracturamiento, de geología, de marginaciones por manzana, parámetros socioeconómicos, y así logramos hacer juntos un verdadero mapa de riesgo geológico por fracturamiento en la Alcaldía de Iztapalapa. Hemos hecho varios modelos de ruptura y bueno, la idea final pues es hacer algunas propuestas en lo que se refiere a políticas públicas, reglamentación de construcción. Les quise poner esta diapositiva porque en Chalco se abrió una fractura tremenda y como el reglamento de construcción decía que con que hicieras un sondeo geotécnico y garantizaras la capacidad de carga, podías seguir construyendo, pues no hubo manera de convencer a la inmobiliaria de que no debería de construir ahí y siguieron construyendo, incluso con el CENAPRED trató de tomar cartas en el asunto y no lo logramos. Y todo esto que se ve en obra negra se siguió construyendo todavía desde 2018. Está lleno de casas ahí y está todo fracturado, ¿no? Entonces tenemos que apoyarnos mucho en la política pública, trabajar con organismos como CENAPRED y tratar de incidir en la reglamentación de construcción, sobre todo en lo que se refiere a los criterios de diseño estructural y cimentaciones en zonas de riesgo geológico y geotécnico. Gracias por su atención. No sé si tenemos tiempo de preguntas. Gracias, Edgar.
Bueno, pues ahora sí que las sobrevivientas o sobrevivientes, ¿no? Una pregunta así, ¿alguien quiere hacer una pregunta a la doctora Dora? ¿Están sus datos también? Ahí está su correo abajito, también para que si quieren mandarle, anótenlo, preguntas, algo así, también, el contacto, ¿verdad? En el futuro a lo mejor algunos de ustedes van a estar trabajando en protección civil, ¿verdad? En la zona o con algún problema de riesgos geológicos, ¿verdad? También esa parte. Creo que hay una pregunta, ¿verdad? Adelante, adelante, compañera. Ah, Sí, hola, ¿sí me escucha? sí, Ok, Sí, sí, ok. sí. Quería saber qué tecnologías usan actualmente para monitorear las fallas geológicas y las deformaciones del terreno. Sí, sí, ¿la escuchaste, Dora? creo que creí escuchar que preguntó sobre el monitoreo de fallas geológicas. Esa todavía no. A él. Sí, de qué tecnologías usan actualmente para monitorear fallas geológicas y deformaciones del terreno. No sé si están viendo mi pantalla. Aquí estoy. Ustedes pueden consultar esta infografía en la página del OINFRA. Y aquí estamos poniendo todos los sistemas de monitoreo que tenemos en ese sitio que es como nuestro prototipo. Entonces aquí tenemos un extensómetro en una unidad a 88 metros de profundidad, una colada de lava, otro extensómetro a 44 metros de profundidad y así podemos saber cuál es la unidad de la secuencia sedimentaria que se está deformando. Tenemos un piezómetro, también tenemos estaciones de deformación superficial, hacemos levantamiento con drones, hacemos radar de penetración terrestre, más W, levantamiento con GPS diferencial. Y bueno, les decía, aunque no es mi especialidad, pues hay mucha chamba y mucho trabajo ahorita que se está haciendo con interferometría de radar de apertura sintética. Desafortunadamente en México tenemos pocos lugares que realmente estén monitoreando estas fracturas. Ahorita la mayor parte de las ciudades se limita a la cartografía y algunos grupos académicos tratan de monitorear en la medida en que pueden, porque son esfuerzos individuales. Lo que nos hace falta es una política pública nacional relacionada con el monitoreo, porque es un problema que está afectando ya demasiadas ciudades de una manera importante. Pero excelente pregunta, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ya no hay preguntas, ¿no? Ni comentarios. Ya anotaron su correo de la doctora Dora y pues le agradecemos, ¿verdad?, a la doctora Dora Carrión por su plática, ¿verdad? Y muchas gracias. Esa parte le vamos a, ahora sí que le voy a mostrar el reconocimiento, ¿verdad? Un aplauso, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues te hago llegar el reconocimiento. Ahorita te lo muestro así, porque sí, en esa parte y ya te lo hago llegar. Sí, muchas gracias también por aceptar la invitación. Gracias. Vamos, mucho éxito en la continuación de su evento. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bonita tarde. Adelante.